Buenas, bienvenidos a este audio y audio-vídeo de unplandivino.net. Fijaros, aquí tenemos delante a este blog que tiene fotos de una antigua riada en Valencia, en estas fechas más o menos también, que es cuando suelen darse las grandes lluvias en el Mediterráneo, debido al fenómeno que se llamaba gota fría, que también se llama Dana ahora, y se ha liado otra vez pues una enorme. Y vamos a hacer algunos comentarios simplemente sobre eso, a cuento de que una catástrofe natural, nada de natural en realidad. Entonces, ¿por qué le llamamos natural? Pues lógicamente para echarle la culpa a alguien fuera y no responsabilizarnos de nuestra desorganización, por ejemplo, ¿no? Porque hay múltiples factores que inciden en que ese fenómeno, que siempre se da en la costa, más porque ahí hay más humedad caliente, que sube más rápido, y hay unas precipitaciones debidas a eso muy impactantes, muy repentinas, pues ese fenómeno, la respuesta y la organización que tengamos ante él no es natural, es lo que nosotros decidimos o no decidimos hacer, es evidente. Por ejemplo, en esta gran inundación del 1957, de la que tenéis aquí fotos delante, tenemos aquí, tras ella se organizó el desvío del cauce del río Turia en Valencia a su paso por esa ciudad. Y se hizo en un enorme cauce, de hecho, que creo que no ha sido desbordado todavía en esta nueva riada. Y entonces, sabiendo esto, y sabiendo que eso funcionó, eso se hizo en 1957 cuando gobernaban pues el dictador, para bien y para mal, pues se hizo en ese momento. No estamos aquí ni agradeciendo ni dejando de agradecer, ni diciendo que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque esa obra de desvío, hay mucha gente que reconoce que ahora ha salvado muchas vidas, pero no ha salvado las vidas de las poblaciones adyacentes o muy cercanas a Valencia, donde allí pues no se ha hecho una obra similar, al parecer, ni se ha planificado teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta quizá también que lo que se hiciera para resguardar a la ciudad, gran ciudad de Valencia, a lo mejor sirve para dejar más desprovistas de posible desagüe o ayudas a poblaciones cercanas, no lo sé. Entonces, aquí tenemos tantos aspectos que son todos artificiales. Tenemos el tema de la preponderancia de las grandes ciudades, que es lógicamente lógico, valga la redundancia, porque hay mucha más gente, pero claro, mucha más gente que no se responsabiliza de lo importante que es los alrededores. Muchas veces no queremos saber nada de agricultura ni de lo que les pasa a las gentes que viven en otras condiciones, más expuestos a los fenómenos naturales, que es como los llamamos, etcétera, ¿no? Y esa previsión, o más bien improvisión, además, tiene este aspecto criminal para con los niños, porque nosotros ya somos adultos y podríamos haber tomado cartas en el asunto en muchos casos, pero los niños ni siquiera por norma no se les deja, aunque podrían hacer mucho más y mucho más pronto de lo que nos parece, pero por norma no se facilita esa responsabilidad, solo a nivel de conexión con el sistema, de que ya estudias y luego ya pues cuando seas mayor ya y tengas un trabajo no sé qué, no sé cuántos, pues todo eso que ya hemos visto. Entonces, a nuestro olvido, o sea, nos olvidamos de estas cosas, fijaros, el olvido y el deseo de ignorancia,
que es pues, un atentado contra el principio de responsabilidad, digamos, que es natural y alegre en nosotros, responsabilizarnos y cuidarnos, desear saber todo y conocer, porque esto era previsto además. Hay un vídeo de un famoso agricultor, el Payeter, que todo el mundo cita en los medios más o menos alternativos, como alguien, aunque es alguien muy enfadado, pero como alguien que hace varios días, mucho antes de estas lluvias, una semana antes, casi, 4 o 5 días, el 25 de octubre estuvo avisando de que algo pasaba, iba a pasar muy fuerte porque no estaba pudiendo acceder a ciertas informaciones, avisos, y decía que iba a pasar algo. Entonces, a esa irresponsabilidad organizada, que es muchas veces lo que llamamos civilización, esta irresponsabilidad organizada, pues la llamamos catástrofe natural. Y es increíble. Es una cara dura que tenemos, ¿no? Natural. Que claro, si la naturaleza, como siempre, como estamos en el tema de la verdad divina, siempre lo vamos a sacar un poco, pues la naturaleza, podemos tener dos hipótesis, que las leyes naturales las ha creado alguien, hay alguien detrás, personalmente, aunque es una persona infinita, que ya hemos comprobado que existe y es Dios, pero tanto si no queremos creer en que las leyes naturales las ha hecho alguien y las, de alguna manera, supuran de su naturaleza, por así decirlo, infinita, como un regalo para nosotros poder experimentar cosas. Si no queremos creer en eso y simplemente amar la verdad de las leyes naturales a nivel universal, cósmico, simplemente sin tener necesidad de hacer partícipe a la consecuencia lógica de muchos eventos y de muchas historias, que sería factible y lógico que exista un Dios, pero si no queremos creer en eso, el universo está muy bien organizado, como vemos, y es todo, y hay cosas muy bonitas, etcétera. Entonces hay mucho que agradecer ahí, y ese deseo de proyectar sobre la naturaleza, ya que sea que queramos tener a alguien ahí detrás o no de ella, proyectar sobre sus leyes y sobre los eventos, pues es eso, lógicamente es más maniobras de nuestra fachada más o menos arrogante, esa proyección, por así llamarla, de culpa, ¿no? Que no es más que ataque, como sabemos desde siempre, prácticamente desde que nos pusimos en contacto, ¿no?, con estos materiales que suplantan, y que, aunque suplanten la figura de Jesús, como el curso de milagros, la vía del corazón, etcétera, pues hablan claramente de estas cosas, aunque no hablen de arrepentimiento, que es el factor clave que nos permitiría tener más acción fructífera en nuestras vidas personalmente y colectivamente. Aparte del perdón, lógicamente, tal como lo entiende Jesús, que ahora lo entendemos gracias al Jesús real, ¿no? Pero esta simple proyección de culpa, una maniobra inmediata que nos sale y que en realidad lo que hace es continuar con los problemas, ¿no? Y la vemos en todas partes. Lo que llaman política, por eso no nos gusta la política, porque la gente no puede hablar tranquila y no se puede hablar, aunque hay muchos libros escritos sobre eso, no hace falta libros espirituales, pero no se puede hablar prácticamente de que el meollo de la cuestión es el miedo y la culpa, cómo manejar el miedo y la culpa de las masas, por ejemplo, en el caso del cambio climático. Entonces, hacer culpables a las masas y gestionar esa culpa. Tenéis vosotros la culpa de que si usáis el coche y echáis humo, estáis contribuyendo a algo, etcétera. Y lo que les importa a los adictos al poder es que nosotros, como adictos a la sumisión, aceptemos acríticamente todo eso, sin crítica propia, sin sentido de uno mismo y de qué es lo cuidadoso y lo amoroso. Y lo vimos últimamente con el tema de la bomba biótica. Vimos que seguramente para el factor más importante, quizás, que podría solucionar más rápido
la elevación de temperaturas de la Tierra, que parece que es algo que va a hacer más intensos los fenómenos que están detrás de esto que llamamos catástrofes naturales, que no son catástrofes naturales, insistamos en ello, son como lo artificial de nuestra civilización se enfrenta o se deja de enfrentar a ello de forma amorosa, cuidadosa. Eso es. Pero unos desequilibrios más o menos repentinos en las temperaturas causan que todas estas cosas que ya son de por sí artificiales, las sequías que provocamos con la deforestación, etcétera, pues se agraven. Y sequías que no tienen ningún sentido, porque como vemos el agua sobra, solo hay que saber almacenarla y tratarla. Entonces, que lo que no sobra, precisamente es nuestro deseo de hacer eso no a corto plazo, sino a largo plazo, como fue este plan que se desarrolló en el 57 para hacer un enorme cauce alternativo para el río que atravesaba esa maravillosa ciudad de Valencia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo de siempre, achacar además movimientos de culpa a la naturaleza y a los políticos, que por supuesto son responsables también, incluso en nuestro país, pues al rey, lógicamente, que debería estar mandando ya a todo el ejército, pero que no se sabe por qué misteriosamente no se ve con capacidades de ello, siendo que es el jefe. Pero el ejército está ahí recluido, retenido, sin poder ayudar. En muchas ocasiones nos están contando. También es importante hacerlo con coordinación y no crear más caos, pero es muy ridículo lo que pasa porque hay muchos recursos y hay mucha gente quejándose de eso, ¿no? Pero vemos que nuestra queja, la queja es prácticamente eso, ¿no? Es esa proyección de culpa. Que podría haber una queja que no lo fuera, que sea una queja que sea una observación de los fenómenos y de las causas, que ya no habría que llamar quizá tanto queja, pero que puede ser formulada como tal también, ¿no? Entonces, a lo que hacemos mal y lo que dejamos de hacer, que podría haber solventado cosas ahora, lo llamamos catástrofe natural, con toda la desfachatez del mundo. Y hay un dato aquí interesante en este artículo donde hablan de que la Valencia romana, que al parecer es la Valencia moderna, fue fundada por los romanos. Bueno, habría antes otros fundadores y muchas poblaciones cercanas porque ese sitio era un paraíso. Como muchos de los sitios donde se crean las grandes ciudades, son prácticamente paraísos de abundancia, por cómo están los ríos, cómo hay mucha pesca, por ejemplo aquí en la Albufera de Valencia. Pues dice que la colina de la primera ciudad no debió ser anegada en esta grandísima inundación, lógicamente si es una colina, ¿no? Y nos dice aquí la autora o el autor del blog que demostró que los fundadores, estos romanos, sabían dónde situarse, lógicamente. Y ahora, como somos tontos, no podemos hacer colinas, ¿no? Debe ser que no las podemos hacer. Sin embargo, sí podemos hacer proyectos como la Gran Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que pese a un presupuesto inicial de estos millones que pone aquí Google, que debe tener un dato correcto, pasó de 764 a realmente costar 1.240 millones de euros, por lo menos, debido a los rediseños sobrecostes y a mucha corrupción que debe haber entre medias, como siempre la hay en este sistema de partidos que vive de la corrupción, básicamente. O sea, necesita la corrupción porque los que llegan arriba son intrínsecamente corruptos. Entonces, básicamente casi todos, los que están en las plazas más altas. ¿Qué tenemos en
en esta ciudad de las artes y las ciencias? Pues eso, una millonada invertida solo en Valencia, que esto a nivel estatal ha habido mucho derroche de edificios y de muchas cosas que no se utilizan. Y ahí mismo, sin gastar tanto dinero, se podría haber construido muchas cosas mucho más manuales para la gente. Aquí muchas zonas donde la gente pudiera ir no solo a mirar cosas como en un museo, sino a practicar, ¿no? Millones de cosas que pueden ser mucho más baratas, ¿no? Empezando por la misma horticultura, ¿no? Pero eso, claro, eso queda para fuera de Valencia. Y para que nos lo sirvan, ¿no? Los agricultores a las grandes ciudades que, se trabaja mucho porque ¿qué haríamos, no? Sin las grandes civilizaciones. En vez de qué haríamos sin comer y sin beber, que es básicamente lo único necesario, y respirar aire bueno, pues ¿qué haríamos sin esta? Bueno, pues esto es solo una parte de estas construcciones que son como vemos aquí como un ojo, vemos cosas que sí son muy impactantes de verlas, pero que son mera paja mental, por así decirlo, como casi todo lo civilizatorio. Aquí vemos el hemisférico que llaman. Aquí vemos el Museo de las Ciencias y hoy tenemos, pues, después de unos pocos años después de esta construcción, que se debió terminar, pues hace menos de 20 años o lo mismo, pues vemos ahora más de 100 muertos, que deben ser muchos más, algunos muy cerca de Valencia mismo. Y pues se repite la historia, ¿no? Obras faraónicas, donde lo que menos importa es la vida de la gente, por supuesto, porque imaginaros todo ese dinero y toda esa inteligencia que se hubiera destinado a obras de desvío de cauces en todos los pueblos que ahora han sido arrasados completamente, en algunos casos completamente, de las cercanías, donde vemos esas imágenes delirantes de cientos de coches apiñados. Bueno, ya podemos quitar esto, podemos ver imágenes de la Dana. Que aún una sola está que parece que quieren dar risa incluso dentro de la tragedia, porque fijaros, por ejemplo, en cómo se amontonan los coches y el mensaje que recibimos de esto, ¿no? Que en realidad todo esto es superfluo, todas estas construcciones que rápidamente hacemos para llenarlo todo de gente y todos los coches que creemos que son muy necesarios, pues vemos aquí, esta es la que digo que es casi ridícula, vemos aquí a los coches haciendo como una escalerilla. Bueno, es completamente delirante. Sobre todo porque lleva habiendo inundaciones pues todos los años prácticamente ahí. En algún punto siempre hay. Claro, no se esperan tan fuertes, pero este año encima se han avisado por gente. Y el fenómeno es recurrente. Aquí tenemos entonces el año de la Gran Riada de Valencia, 1957, que lo va a dejar corto ese año en número de fallecidos. Aquí tenemos una especie de montaje raro que han hecho, porque han puesto color sobre una foto y han hecho una especie de obra de arte con esta foto. Han puesto aquí unos ciclistas que no se sabe muy bien qué pintan. Y aquí pues una medida que hizo el gobierno de la dictadura de aquel entonces para sufragar los gastos del plan de construcción para paliar sucesivos desastres. Hicieron estos sellos que había que comprar sí o sí para los correos que se hicieran desde Valencia o algo así. Altura alcanzada por las aguas del Turia.
Aquí también alturas alcanzadas por la inundación. Aquí vemos 5 metros, el máximo. Por supuesto, pongo el enlace de esto ahí abajo. Este es el artículo que tiene más cosas, es otro diferente, donde veríamos lo de la Valencia romana. Y vemos fotos sin retocar, aparentemente, con gente aquí subida a las terrazas. Alguien navegando por aquí en canoa. Aquí hubo además riadas consecutivas, porque claro, según va lloviendo cada vez más en las zonas más montañosas, pues se van haciendo sucesivos atrancamientos, porque se atrancan las cosas que va arrastrando de escombros y de ramas que no se han limpiado, dentro de que si tuviéramos todo muy forestado, los mismos árboles harían de parapeto. Se caerían algunos árboles en la riada, pero los mismos árboles harían de parapeto seguramente, y además el suelo podría absorber muchísima más agua cuanto más grandes sean los árboles en las zonas montañosas, etc. Entonces ese es uno de los factores principales que convierte, seguramente es uno de los factores principales, pero que como estamos normalizadamente acostumbrados a él, no lo vemos como antinatural, pero que es artificial. O sea, esa deforestación, como vimos en lo de la bomba biótica, va a ser mucho más importante de lo que parece. Pero lo dicho, entonces se van atrancando los puentes, los ojos de los puentes, se va llenando todo y el agua desborda cada vez por más sitios, entonces se va aumentando la bola de nieve de la catástrofe y hay sucesivas inundaciones, como parece que incluso puede llegar a haber más todavía este año. Aquí tenemos al tranvía, que no sé muy bien esta foto, parece un juguete, pero parece que realmente es el tranvía, montado sobre su plataforma, y aquí hay un árbol, no sé muy bien esto qué es, pero esto es una casa, esto parece una foto increíble. Aquí tenemos labores de limpieza, un puente destrozado, aquí gente remolcando a una persona herida a lo mejor, barrios devastados, pues toneladas y toneladas de barro, fijaros. Colas en busca de ayuda, o sea, filas, colas de gente intentando recibir pues, los alimentos y el agua que empezarían a escasear, el agua potable, enseguida, como pasa ahora mismo en muchos pueblos. Y también hay saqueos, por supuesto, ahora. Fijaros hasta qué punto llega la inundación aquí. Pues algo parecido tenemos hoy. Esta es la desembocadura del río. Y esta gente no sé muy bien qué hace. Los campos de fútbol. Más calles. Este pobre hombre aquí andando como puede. Aquí a unas asomadas, rezando para que no les llegue el agua al cuello. De reír por no llorar. Y aquí vemos el puente destrozado este. Otra vez los sellos, porque ya digo, esta es otra entrada de blog. Aquí tenemos una foto más lejana todavía de hace más de un siglo. Fijaros, 1895, un carro de caballos. Aún no habría coches normales de ahora. Y la inmensa riada también. 1898, 3 años después nada más, otra riada. Otra vez 1898. Y nada, pues no aprendemos, ¿no? Debe ser que no aprendemos. Y sin embargo, pues debido al narcisismo, tanto de los políticos como nuestro, y a nuestra arrogancia, a nuestro deseo de ignorancia, nuestra falta de humildad con las heridas emocionales,
que hace que no actuemos más espontáneamente para hacerlo todo más sano para nosotros mismos y la naturaleza, pues todo eso crea las condiciones de estupidez que hacen que podamos construir esto. O mismamente, por ejemplo, los 4 enormes edificios de Madrid, que hay rascacielos que son muy nuevos, que yo creo que tengo que mirar cuándo fueron construidos, pero que debieron ser construidos en plena crisis, cuando tanto decíamos, hoy qué crisis económica tenemos en el 2008, no sé qué, pues ahí seguramente poco después, o en torno ahí, se crearon esos grandes derroches de edificios de oficinas para ver las cosas desde lo alto, ¿no? Y promocionar ese espíritu de superioridad en la gente que trata de aspectos más, seguramente más financieros, etcétera, que para bien y para mal son un componente intrínseco de lo que tenemos. Pero aquí vemos, ¿no?, estas grandísimas obras, estas pajas mentales hechas materia. Y bueno, pues aquí podéis ver los muy interesantes artículos de la Wikipedia sobre la gota fría. Y ya tienen uno bastante informativo de lo que ha pasado este reciente 29 de octubre. Ahora estamos a 31, jueves, si no me equivoco, sí. Y hay mucha queja porque los políticos el mismo día de ayer estaban organizando una sesión, no suspendieron todas las sesiones, y en una sesión creo que extraordinaria lo que se limitaron a hacer es a promulgar un decreto, que en realidad los decretos los tienen que hacer en situaciones de emergencia, pero la situación de emergencia no era esta, era un decreto para controlar más la televisión española. Están haciendo cosas en España ahora completamente increíbles a nivel de dictadura y eso, para controlar también la policía judicial para poder controlarla mejor, así como también para cerrar el control de la televisión española pública. Y se están preparando como una especie de intento de copiar lo de Chávez en Venezuela. Intento apuesta porque son personas que son amigos de esos proyectos y de esas historias. Que es otra catástrofe más, esta vez artificial de todas, ¿no? Si no consideramos nuestra mente como algo natural, que también lo es, porque no la hemos inventado nosotros, nos la ha dado la naturaleza. Quien quiera que se crean creyendo lo que queramos creer de cómo se crea esa capacidad que tenemos nosotros, por ejemplo, los seres humanos. Pero aquí también puede ser que, por ejemplo, ya para cerrar, tengamos muy cerca otra catástrofe artificial que se va a crear porque ha habido en Madrid, en concreto, una bajada enorme de los precios del servicio público de transporte, que costaba solo, por ejemplo, en el abono más barato, costaba solo 21 euros y poco, creo. Aquí lo podemos ver. Y esto fue bajado de repente hace pocos años. Pero yo siempre me he preguntado, ¿veis? Aquí el abono de la zona A de Madrid para viajar por cualquier transporte público en esta zona, que es muy grande, costaba 21,80, pero hace menos de 4 años costaba bastante más, ya más o menos lo que va a volver a costar ahora, creo, o exactamente lo mismo, que son 54 euros. Esto es al mes, mensuales. Entonces, ¿por qué digo catástrofe artificial? Porque claro, si tú metes, como hemos metido bruscamente miles y miles de personas que han emigrado por muchos motivos o lo que sea, en economías destrozadas, como que se llama así, ¿no? Economías destrozadas como la de Venezuela. Si metes a cientos de miles de personas en sitios como Madrid y, y les vas a subir, que a lo mejor a ellos no les afecta, esperemos, y vas a subir el abono de repente así, pues tienes una cerilla, un fósforo para alimentar conflicto social, lógicamente.
afectando así, de esta forma tan brusca, a lo que llaman las clases más desfavorecidas. A los trabajos, pues tienen bicicleta o moto también. Entonces, entre que a muchas personas así no les va a afectar a lo mejor porque se van a poder acoger a la antigua tarifa. Yo creo en Chile, que por muy poco que sepamos de la historia contemporánea, hubo una gran revuelta, creo que detonada porque subieron un poco los precios de... Es que es más del doble. Bueno, el precio al que era antes. Aquí tenemos en este periódico pues el reporte de lo que supuestamente van a subir, que fijaros era casi gratuito en algunas ocasiones, porque había tren gratuito también. Aparte de que eso no es gratuito lo que hemos visto, pero el tren sí que tenía partes directamente gratis. Bueno, así que tan contentos, ¿no?, de lo que hemos montado, que lo llamamos civilización y venga achacando la culpa por ahí, por allá y haciéndonos insensibles, es decir, adultos, en esa mala comprensión de lo que significa ser adulto, ¿no? Pues nada, nos toca como siempre arrepentirnos de muchas cosas para poder sentirlas y actuar de verdad, más espontáneamente, que es lo más importante personalmente, esa sanación, como ya sabemos, y la del perdón, muchas veces concomitante a ese arrepentimiento y hasta cuando nos veamos.